La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 8. 6. La necesidad neurótica de afecto. No cabe duda de que, bajo nuestras condiciones culturales, estas 4 formas de acorazarse contra la angustia pueden adquirir decisiva importancia en la vida de muchas personas. Entre estas personas se cuentan las que, por encima de todo, desean ser amadas y estimadas, valiéndose de cualquier recurso con tal de satisfacer ese deseo. Aquellas en las cuales la conducta se caracteriza por la tendencia a someterse, a ceder y a no adoptar ninguna actitud afirmativa. Aquellas cuyos anhelos se hallan gobernados por la ambición de éxito, de poderío o de posesión. Las que propenden a aislarse del mundo e independizarse de los demás. Sin embargo, cabría preguntarse si nos asiste razón al aducir que estos anhelos representan una protección contra la angustia básica. ¿Acaso no son expresiones de impulsos que caen dentro de los límites normales de las posibilidades humanas? Al argumentar así, cometemos el error de plantear la cuestión de un modo alternativo. En realidad, ambos puntos de vista no son contradictorios ni mutuamente excluyentes, pues el deseo de amor, la tendencia a someterse, el afán de dominio o éxito y la tendencia al aislamiento los presentamos todos en las más variadas combinaciones, sin que por ello indiquen en absoluto una neurosis. Por otra parte, cualquiera de estas tendencias puede constituir la actitud predominante en ciertas culturas, hecho que nuevamente revelaría la posibilidad de que se tratase de características normales de la especie humana. Así, las actitudes de cariño, de amparo maternal y de sumisión a los deseos ajenos prevalecen en la cultura Arapesh, descrita por Margaret Mead. Las tendencias a conquistar prestigio en forma más bien brutal son normas aceptadas y reconocidas entre los Quatiutl, conforme lo señaló Ruth Benedict, y la tendencia a retraerse del mundo es un rasgo dominante de la religión budista. Nuestro concepto no pretende negar la índole normal de estos impulsos, sino destacar que todos son susceptibles de ponerse al servicio del reaseguramiento contra la angustia y que, además, al asumir esta función protectora, truecan sus cualidades convirtiéndose en algo enteramente distinto. Esta diversidad quedará mejor explicada con una analogía. Podemos encaramarnos a un árbol porque deseamos probar nuestra fuerza y habilidad, o queremos contemplar el paisaje desde lo alto, pero asimismo, tal vez, porque nos acosa un animal salvaje. En ambas situaciones trepamos al árbol, pero por motivos muy diferentes. En el primero por placer, mientras en el segundo nos impele el miedo y el dictado de la seguridad. Además, en el primer caso tenemos libertad de sumirnos o no, en tanto que en el segundo nos obliga una apremiante necesidad. En el primero también nos es dable escoger el árbol adecuado para nuestro propósito, pero en el otro solo tenemos la alternativa de recurrir al que antes se halle a nuestro alcance. Y en última instancia, ni siquiera necesita ser un árbol, sino un mástil o una casa, con tal que convenga al objetivo de la protección. Esta diferencia de las fuerzas propulsoras trae aparejados una conducta y un sentimiento distintos. Si nos mueve el deseo directo de lograr una satisfacción cualquiera, nuestra actitud tendrá el carácter de espontaneidad y discriminación. En cambio, si se trata de la angustia, los sentimientos y actos serán compulsivos e indiscriminados. Desde luego, también hay estados intermedios. Así, en los impulsos instintivos, como el hambre y el sexual, determinados en gran parte por tensiones fisiológicas resultantes de la privación, la tensión física puede acumularse en tal grado que la satisfacción se imponga con intensísima perentoriedad e indiscriminación, como en otros casos solo las presentan las pulsiones determinadas por la angustia. Esta diferencia influye asimismo sobre el tipo de satisfacción,
que sin entrar en detalle se puede reducir a la diferencia entre el poder y el sentimiento de seguridad. No obstante, esta diferencia es menos pronunciada de lo que parecería a primera vista. La satisfacción de impulsos instintivos como el hambre o el sexual comúnmente dispensa placer, mas si la tensión física producida por ellos ha llegado a acumularse, la satisfacción alcanzada con su descarga es muy similar a la de la liberación de la angustia. En ambos casos se alivia una tensión intolerable. En cuanto a su magnitud, el placer y el sentimiento de seguridad pueden ser igualmente poderosos. Una satisfacción sexual, aunque diferente en especie, es susceptible de ser tan enérgica como los sentimientos de una persona de pronto liberada de violenta angustia, en términos generales, pues no solo es posible que las tendencias a recuperar la tranquilidad sean tan vigorosas como las instintivas, sino también que proporcionen una satisfacción no menos intensa. Los anhelos de seguridad que hemos considerado en el capítulo precedente también suministran otras fuentes secundarias de satisfacción. Así, por ejemplo, el sentimiento de ser amado o apreciado, de tener éxito o influencia, puede ser sumamente satisfactorio, aparte del beneficio que ofrece en cuanto a seguridad. Además, según veremos a continuación, las diferentes vías que conducen al sentimiento de seguridad permiten asimismo una considerable descarga de la hostilidad acumulada, procurando de esta suerte otra forma de aligerar la tensión instintiva. Hemos visto que la angustia puede ser la fuerza impulsora oculta tras ciertas tendencias, y se ha pasado revista a las más importantes pulsiones así engendradas. Ahora examinaremos con mayor detenimiento aquellas dos tendencias que cumplen en realidad máximo papel en la neurosis: la necesidad de afecto y el afán de poderío y dominio. El anhelo de recibir afecto y cariño es tan común en los neuróticos y tan fácil de advertir para todo observador idóneo, que puede conceptuárselo como uno de los más fieles signos de la angustia reinante y de su intensidad aproximada. Nada de extraño hay en esto, si tenemos presente que al sentirse totalmente desarmados frente a un mundo siempre amenazador y hostil, el neurótico tratará de obtener cariño y amor como el recurso más lógico y directo para ser objeto de benevolencia, ayuda o aprecio, cualquiera sea su forma. Si las condiciones psíquicas del neurótico fuesen en realidad tales como suelen parecerle a él, nada le resultaría más sencillo que conquistar el afecto de los otros. A fin de expresar en pocas palabras lo que el mismo neurótico con frecuencia solo sospecha en forma vaga, estas son aproximadamente sus impresiones. Es tan poco lo que quiere, solo que la gente sea amable con él, que lo aconseje, que comprenda que es un alma pobre, inofensiva y solitaria, ansiosa de agradar y de no herir la sensibilidad ajena. Esto es cuanto percibe o siente. No se percata, en cambio, a qué punto su hipersensibilidad y hostilidad latente y sus rigurosas exigencias entorpecen sus propias relaciones sociales. Tampoco es capaz de advertir el efecto que producen los otros o las reacciones de estos frente a él. Como resultado, le es imposible comprender por qué sus amistades, su matrimonio, sus amoríos, sus conexiones profesionales fracasan tan a menudo. Tiende a concluir, por el contrario, que la culpa es de los demás, que todos son inconsiderados, desleales, aprovechados, o que, por algún motivo ignoto, él carece del don de gentes. Así, persigue sin cesar el fantasma del amor. Si el lector recuerda que señalamos cómo la angustia es engendrada por la hostilidad reprimida y de qué modo ésta, a su vez, suscita hostilidad, o sea, que la angustia y la hostilidad están entrelazadas en forma indisoluble, sin dificultad reconocerá cómo el neurótico se engaña a sí mismo al pensar de esta manera y cuáles son las razones de sus fracasos. Sin saberlo, el neurótico se halla preso en el dilema de ser incapaz de amar y a la vez de necesitar premiosamente el amor de los demás. Henos aquí ante una de esas cuestiones en apariencia tan elementales,
y que son, empero, tan difíciles de solucionar. ¿Qué es el amor? ¿O qué entendemos por amor en nuestra cultura? Suele definirse sencillamente el amor como aptitud de dar y recibir afecto. Respuesta que, si bien contiene cierta verdad, es harto simple para contribuir a esclarecer las dificultades con que tropezamos. Casi todos somos capaces de ser afectuosos en ocasiones, mas esta cualidad puede ir acompañada de una completa ineptitud para amar. Lo importante es la postura de la cual emana dicho afecto. ¿Es la expresión de una actitud básica positiva frente a los demás? ¿O es, por ejemplo, producto del miedo de perder al prójimo? ¿O del deseo de tener al partenaire en sus manos? En otros términos, no es posible adoptar como criterio del amor ninguna de sus actitudes manifiestas. Aunque es muy arduo establecer qué es el amor, en cambio nos es factible declarar sin lugar a dudas lo que no es, o qué componentes le son ajenos. Se puede sentir profundo afecto hacia una persona y, no obstante, enojarse a veces con ella, negarle ciertos deseos o no querer verla. Pero estas reacciones circunscritas de ira o rechazo son muy diferentes de la actitud del neurótico, que está permanentemente en guardia contra los demás, que experimenta como un menosprecio el menor interés dedicado a otros, que interpreta cualquier solicitud como un insoportable urgimiento, o toda crítica como una humillación. Esto, por cierto, no es amor. Así, tampoco es incompatible con el amor la crítica constructiva de ciertas cualidades o actitudes, con miras a contribuir a enmendarlas en lo posible. Pero, evidentemente, no es amor mostrar, conforme suele hacerlo el neurótico, una intolerable exigencia de protección, una demanda que implica la amenaza de pobre de ti si no eres perfecto. También juzgamos inconciliable con nuestra noción del amor que una persona solo utilice a otra para realizar determinado propósito, es decir, exclusiva o principalmente porque responde a ciertas necesidades. Esto sucede, claro está, cuando el prójimo no es deseado, sino para lograr una satisfacción sexual, o en el matrimonio nada más por razones de prestigio. Sin embargo, también estos casos pueden ser confusos, en particular si las necesidades que intervienen son de índole psíquica. De este modo, una persona podría con facilidad engañarse creyendo que ama a otra, si, por ejemplo, solo la necesita por la aprobación ciega que ésta le profesa. En tal caso, empero, no es difícil que el objeto sea repentinamente abandonado, o aún que el amor se convierta en hostilidad apenas aquel comience a asumir una actitud crítica, dejando así de llenar la función de admirador gracias a la cual era amado. Pero al exponer los contrastes entre lo que es y lo que no es amor, debemos cuidarnos bien de no ser demasiado estrictos, porque el amor es incompatible con el aprovechamiento de la persona amada para obtener alguna gratificación. No significa ello que habrá de ser plena y exclusivamente altruista y abnegado. Tampoco es cierto que solo merezca llamarse amor el sentimiento que nada exige para sí. Quienes expresan tales convicciones, más bien que un convencimiento elaborado a fondo, manifiestan la propia resistencia a dar afecto. Es natural que se desee algo de la persona que se quiere. Le pedimos satisfacciones, lealtad, ayuda. Hasta podemos requerirle sacrificios, si es preciso. De ordinario, el ser capaz de expresar tales deseos, o inclusive de luchar por ellos, es índice de salud psíquica. La diferencia entre el amor y la necesidad neurótica de afecto estriba en el hecho de ser el sentimiento afectuoso primario en aquel, mientras en el neurótico el sentimiento básico lo constituye el impulso de recuperar su seguridad y la ilusión de amar solo es secundaria. Desde luego, existen asimismo toda clase de estados intermedios. Si alguien requiere del afecto de otro para asegurarse contra su angustia, casi nunca lo notará conscientemente,
pues ignora que se haya dominado por la ansiedad y que, en consecuencia, busca en forma desesperada cualquier modo de cariño a fin de recobrar la seguridad perdida. Únicamente sabe que se encuentra ante una persona que le gusta, en quien confía o por la que siente atracción. Sin embargo, lo que percibe en calidad de amor espontáneo puede no ser sino una reacción de gratitud por alguna amabilidad o por una emoción de esperanza o afecto que alguien o algo ha suscitado en él. La persona que de una manera explícita o implícita infunde esperanzas de esta naturaleza será automáticamente revestida de gran importancia, sentimiento que al punto se manifestará como ilusión de amor. Dichas esperanzas pueden despertarse por el solo hecho de ser tratado con gentileza por alguien que ostente poder o influencia, o que meramente impresione poseer mayor seguridad. Pueden también animarlas los intentos de seducción erótica o sexual, aunque nada tengan que ver con el amor. Asimismo, son susceptibles de nutrirse en lazos ya existentes que entrañan la promesa de ayuda o apoyo emocional, vínculo de familia, de amistad y los que ligan al paciente con su médico. Muchas de estas relaciones transcurren bajo el disfraz del amor, es decir, con la convicción subjetiva del cariño, cuando ese amor en verdad solo consiste en que el sujeto se aferre a los demás para satisfacer sus propias necesidades psíquicas. El fácil rechazo que sobreviene cuando la persona supuestamente amada no atiende algún deseo del sujeto denuncia que no nos encontramos ante un consciente sentimiento de genuino cariño. Es evidente que en estos casos falta uno de los factores esenciales que integran nuestra noción del amor, ya la solidez, ya la constancia del sentimiento. Con ello, tácitamente hemos mencionado una última característica de la incapacidad de amar, pero volveremos a destacarla aquí. Nos referimos a la inconsideración de la personalidad, las peculiaridades, los defectos, las necesidades, los deseos y el desarrollo del prójimo. Esta inconsideración es, en parte, resultado de la misma angustia que le impone al neurótico la tenaz unión a otra persona. Quien se halla en peligro de ahogarse y se aferra a un nadador, no suele pensar en la disposición o capacidad de éste para salvarle. Esta inconsideración también es, en parte, expresión de la hostilidad básica hacia los otros, cuyos contenidos más comunes son el desprecio y la envidia. Puede encubrirse con desesperados esfuerzos de ser considerado y hasta abnegado, pero tal empeño usualmente no logra impedir que emerjan ciertas indiscretas reacciones. Así, una esposa puede estar interiormente persuadida de su profunda devoción por el marido y, no obstante, mostrarse resentida, quejándose o deprimiéndose cuando el cónyuge dedica su tiempo al trabajo, a otros intereses o a sus amistades. Una madre sobreprotectora puede estar convencida de sacrificarlo todo en favor de la felicidad de su hijo y, sin embargo, desatender por completo la necesidad de que el niño se desarrolle con independencia. Los neuróticos, cuyo mecanismo de defensa consiste en el anhelo de recibir afecto, difícilmente se percatarán de su incapacidad de amar. La mayoría confunde su necesidad del prójimo con una presunta disposición al amor, ya sea por determinada persona o la humanidad en general. Una imperiosa razón los lleva a sustentar y defender tal ilusión, pues abandonarla implicaría revelar el dilema de sentirse a la vez básicamente hostiles contra los demás y, empero, muy necesitados de su afecto. No es posible despreciar a una persona, desconfiar de ella, querer destruir su felicidad o su independencia y al par ansiar su afecto, su ayuda y su apoyo. A fin de conseguir ambos objetos, en rigor inconciliables, es preciso mantener la posición hostil estrictamente apartada de la conciencia. En otras palabras, la ilusión del amor, aunque resultado de un comprensible equívoco entre el auténtico apego y la necesidad neurótica, cumple la indudable función de permitir la conquista del cariño. Al tratar de satisfacer su hambre de afecto, el neurótico todavía tropieza con otra dificultad fundamental. Si bien le es dable obtener,
al menos transitoriamente, el cariño buscado. En realidad es incapaz de aceptarlo. Cabría esperar que acogiese todo afecto con las mismas ansias con que el sediento se sacia de agua. En verdad sucede así, pero solo momentáneamente. Los médicos conocen la influencia que pueden ejercer la amabilidad y la consideración. Todos los trastornos orgánicos y psíquicos son susceptibles de desaparecer de pronto, aunque solo se haya ofrecido al paciente una atención hospitalaria adecuada o sometido a un detenido examen clínico. Una neurosis de situación, por muy grave que sea, puede esfumarse radicalmente cuando su víctima se siente amada por alguien. Elizabeth Barrett Browning es un célebre testimonio de ello. Inclusive en las neurosis del carácter, semejantes atenciones, ya consistan en amor, interés humano o cuidados médicos, podrán ser suficientes para liberar la angustia, mejorando así el estado psíquico. Cualquier muestra de afecto puede suministrarle al neurótico una tranquilidad superficial o hasta una sensación de felicidad, pero en lo más profundo, esas manifestaciones chocan con su desconfianza o desencadenan su resistencia y ansiedad. No cree en ellas, porque está firmemente persuadido de que nadie podría amarle jamás. Sentimiento que muchas veces se convierte en una convicción consciente e inconmovible por las experiencias reales contrarias a él. Hasta es posible aceptar que nunca llegan a preocuparle en forma consciente, pues, por contradictorio que sea, ese convencimiento es tan imperturbable como si siempre hubiese sido consciente. También puede disfrazarse bajo una actitud de indiferencia, de ordinario, dictada por el orgullo, y en tal caso es harto probable que su revelación tropiece con grandes obstáculos. La convicción de ser indigno del amor se vincula íntimamente con la incapacidad de sentirlo, y en realidad es un reflejo consciente de esta. Quien sea capaz de encariñarse de verdad con otro, tampoco abrigará la menor duda de que los demás pueden sentir por él idéntico cariño. Si la angustia es realmente profunda, todo afecto brindado provocará desconfianza y al punto se supondrá que obedece a intereses ocultos. En el psicoanálisis, por ejemplo, tales pacientes creen que el analista solo quiere ayudarlos con miras a satisfacer su ambición, o que únicamente les dedica palabras de aprecio o de estímulo por motivos terapéuticos. Así, una enferma nuestra se sintió muy humillada cuando se le propuso asistirla durante el fin de semana, cierta vez que sufría una honda conmoción emocional. Todo cariño ostensiblemente manifestado se interpreta con facilidad a manera de un insulto, y si una joven agraciada le demuestra su afecto a un neurótico, éste se inclinará a interpretarlo como una burla o aún como una deliberada provocación, pues no le es posible imaginar que la joven sienta verdadero cariño por él. No es factible que el cariño dedicado a tales personas pueda suscitar su recelo, sino también una cabal ansiedad. Reaccionan como si ceder a un sentimiento implicase quedar cautivo en una telaraña, o como si confiar en el cariño equivaliera a abandonar toda prudencia entre salvajes antropófagos. Un neurótico inclusive puede experimentar auténtico terror cuando se halla a punto de comprender que alguien le ofrece sincero cariño o amor. Por último, las muestras de afecto son capaces de despertar el temor a la dependencia. Según veremos pronto, la dependencia afectiva constituye un peligro auténtico para quien no puede vivir privado del amor del prójimo, y toda circunstancia que de lejos se le asemeje es susceptible de promover una desesperada lucha en contra. Tales personas deben eludir a toda costa las reacciones emocionales positivas de cualquier índole, pues éstas de inmediato acarrearían el peligro de sometimiento. A fin de evitarlo, necesitan cerrarse a la comprensión de que los demás son amables o solícitos con ellas, procurando descartar en cualquier forma toda manifestación de afecto y persuadiéndose en sus propios sentimientos de que los demás son brutales, indiferentes y hasta malévolos. La situación así planteada
equivale a la de una persona que, muriéndose de hambre, no osará tocar la comida que se le brinda por miedo a que estuviera envenenada. En suma, pues, quien esté dominado por su angustia básica y en consecuencia requiere el cariño ajeno como medio protector, tiene escasas probabilidades de obtenerlo, pues la misma situación que configura esa necesidad también impide su satisfacción.